Para poder responder esta pregunta, es importante primero comprender qué se entiende por sostenibilidad de las finanzas públicas. Existen diversas definiciones del concepto de sostenibilidad fiscal, todas ellas relacionadas con la noción de solvencia o capacidad de repago de deudas. La definición más acertada, desde mi perspectiva, entiende la sostenibilidad fiscal como la capacidad de un gobierno de mantener indefinidamente el mismo conjunto de políticas de ingresos y egresos sin caer en la insolvencia o cesación de pagos. Es decir, las finanzas públicas de un gobierno son sostenibles si dicho gobierno puede seguir implementando las mismas políticas de ingresos y de egresos a través del tiempo sin que la deuda se incremente de manera exponencial. De esta forma, si, por ejemplo, para poder repagar sus deudas, un gobierno se ve obligado en el futuro a incrementar impuestos o a reducir el gasto público, la política fiscal no se considera sostenible. Un punto importante para destacar es que, para contar con finanzas públicas sostenibles, no se requiere que la deuda no crezca a través del tiempo. La deuda puede verse incrementada y las finanzas públicas pueden continuar siendo sostenibles. ¿A qué se debe esto? Aun si un gobierno no modifica su política de ingresos, estos suelen verse incrementados de un año a otro, ya que a medida que los territorios se desarrollan, la actividad económica aumenta, generándose mayores ingresos para el gobierno. Estos mayores ingresos pueden permitir cubrir montos crecientes de servicios de deuda sin afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De esta forma, para contar con finanzas públicas sostenibles o sanas, lo que se requiere es que el crecimiento de la deuda no sea superior al crecimiento de los ingresos que pueden ser utilizados para el pago de los servicios de la misma. Para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, dos condiciones son esenciales. Primero, el crecimiento del gasto público debe ser controlado, estando en línea con el crecimiento esperado de los ingresos de libre disposición. Segundo, el crecimiento del gasto debe ser equilibrado, de manera que el crecimiento de ciertas categorías de gasto no lleve a la necesidad de reducción de otros gastos. Por ejemplo, es frecuente observar en gobiernos con finanzas públicas insostenibles un crecimiento exponencial en el pago de sueldos y salarios o en el pago de pensiones. Esto generalmente conlleva una reducción del gasto en inversión pública para contener el crecimiento del gasto público total. Este cambio en la estructura de gasto no es deseable, ya que el bienestar de la ciudadanía y el potencial de desarrollo de los territorios se ve afectado como consecuencia de las menores inversiones. La teoría económica establece que un territorio puede crecer y desarrollarse por tres causas. La primera causa es el crecimiento del capital físico, entendiéndose por capital físico tanto las maquinarias y herramientas del sector privado como la infraestructura pública. La segunda causa es el crecimiento del capital humano. Por capital humano se entiende tanto al número de trabajadores de un territorio como a las habilidades y capacidades de dichos trabajadores. Por ejemplo, su nivel de educación y su nivel de salud. La tercera causa es el incremento de la productividad. Por productividad se entiende la eficiencia en la combinación de capital físico y humano para la obtención de bienes y servicios. Para incrementar la productividad es esencial la innovación tecnológica. Teniendo en cuenta los distintos determinantes del crecimiento, resulta claro que una buena gestión de las finanzas públicas puede tener un efecto importante sobre el crecimiento. Quizá el efecto más claro se da a través del gasto público. Una gestión eficiente del gasto requiere que el mismo sea asignado a aquellas actividades que tienen el mayor impacto sobre el desarrollo del territorio y el bienestar de las ciudadanías. Por ejemplo, es importante destinar una parte significativa del gasto público a educación y salud para aumentar el capital humano. También se deben destinar recursos a inversiones para aumentar el capital físico. Una asignación ineficiente del gasto, por lo tanto, afecta negativamente el desarrollo del territorio. Adicionalmente, este desarrollo se ve afectado negativamente por una ineficiente ejecución del gasto, ya que esto suele implicar incrementos de costos, lo que lleva a que se gasten más recursos de los necesarios para obtener los resultados buscados. La política de ingresos implementadas por un gobierno también puede afectar el crecimiento económico de un territorio. La recaudación de ingresos fiscales, sobre todo en el caso de impuestos, genera distorsiones en los incentivos que enfrentan las empresas y las familias. Estas distorsiones pueden llevar a ineficiencias que reducen el crecimiento y el bienestar.
Por ejemplo, los impuestos sobre la renta de las empresas reducen sus incentivos para invertir, lo que resulta en menores inversiones de capital físico y en un menor crecimiento económico. Una gestión eficiente de los ingresos fiscales debe, por lo tanto, buscar minimizar las ineficiencias mencionadas para el nivel de ingresos que se desea recaudar. Finalmente, una buena gestión pública también implica gestionar eficientemente la deuda. Por un lado, se debe garantizar la sostenibilidad de la deuda para evitar caer en situaciones de insolvencia o cesación de pagos, situaciones que traen aparejadas un alto costo para el crecimiento y el bienestar social. Gestionar bien la deuda también significa financiarse al menor costo posible, de manera de liberar recursos que puedan ser utilizados para otros fines productivos. La experiencia internacional en marcos regulatorios para la disciplina financiera de gobiernos subnacionales es muy variada, dado que las respuestas que los países deciden implementar se ve afectada por el grado de descentralización, tanto política como fiscal, de los mismos. Así, los países con una organización política unitaria suelen presentar marcos regulatorios de disciplina financiera muy rígidos, prohibiendo generalmente el endeudamiento de los gobiernos subnacionales o requiriendo una autorización explícita del gobierno central para hacerlo. Por otro lado, los países con una organización de gobierno federal suelen tener marcos regulatorios más laxos. Algunos países federales, como Estados Unidos y Canadá, establecen muy pocas reglas de disciplina financiera y en particular no establecen límites al monto de endeudamiento que un gobierno subnacional puede contraer. Otros países federales, como Brasil, Rusia y ahora México, presentan un mayor número de restricciones de disciplina financiera y sí establecen límites al monto de endeudamiento. La ley mexicana tiene varios aspectos similares a los marcos regulatorios implementados en otros países, como ser límites al monto de nuevos financiamientos, la prohibición de endeudarse en moneda extranjera y el control del crecimiento del gasto en servicios personales. Sin embargo, existen varias características que la diferencian de la experiencia internacional, entre las que destacan tres: la integridad de la propuesta, el énfasis puesto en el costo de financiamiento y la auditoría de su cumplimiento. En lo referente a la integralidad de la propuesta, la mayoría de las leyes de responsabilidad hacendaria se concentran en la regulación del incremento del endeudamiento, ya sea estableciendo límites sobre nuevos endeudamientos o limitando los resultados fiscales que un gobierno puede tener en un año dado. En México, la Ley de Disciplina Financiera, además de controlar el incremento del endeudamiento, también busca fortalecer la gestión hacendaria prácticamente en su totalidad, con estipulaciones relacionadas a la preparación de presupuestos, a su ejecución, a la evaluación del gasto y a los procesos para la contratación de deuda. Por lo tanto, el alcance de la ley es mucho más amplio que el observado en otros países. Otra característica que distingue a la Ley de Disciplina Financiera es que no solo se regula el monto máximo de endeudamiento que un Estado, municipio o ente público puede contraer, sino que también busca reducir el costo de dicho financiamiento, exigiendo para ello la celebración de procesos competitivos para que los financiamientos sean contratados bajo las mejores condiciones de mercado. Este requerimiento, que consideramos muy bueno, no existe en otros países. Otro aspecto interesante de la Ley de Disciplina Financiera es que la Auditoría Superior de la Federación interviene en el proceso de fiscalización de su cumplimiento. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano especializado de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal y cuenta con una amplia autonomía técnica y de gestión, razón por lo cual el riesgo de una fiscalización inadecuada del cumplimiento de la ley se ve reducido. Por último, es importante mencionar que en la mayoría de los países la fiscalización del cumplimiento de las leyes de disciplina financiera corresponde a los ministerios de finanzas de los gobiernos federales o a las entidades de fiscalización de los propios gobiernos subnacionales, los cuales son más susceptibles de sufrir presiones políticas para que no reporten el incumplimiento de las reglas de disciplina financieras establecidas. Consideramos que el involucramiento de la Auditoría Superior de la Federación fortalecerá el cumplimiento de las medidas incluidas en esta ley.